Porque tenemos, creo, todos la sensación abrumadora de que nuestro sistema está llegando al borde del colapso. En Iquitos ya colapsó. Y el gobierno se esmera en decirnos, no, estamos llegando a la meseta, con calma, vamos con ese último esfuerzo. Y nos vamos a sumar a ese esfuerzo. Yo me acuerdo cuando comentaba aquí en Día D, al inicio de nuestra pandemia, que comentaba lo que ocurría en Italia, ¿no? Que los médicos ahí ya estaban en la fase de decidir a quién le salvaban la vida. Frente a ese conflicto ético se enfrentaban. Bueno, ha sido muy doloroso leer hoy día la entrevista al presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, afirmando que en el Perú ya llegamos a esa llamada fase de selección en la que tienen que decidir a quién le ponen el respirador, a quién pasan a una cama UCI disponible. Y es que las medidas que ha tomado el gobierno definitivamente les permitió ganar tiempo para poder equipar un poco mejor el sistema de salud. Médicos y enfermeras están sacando el ancho. Se están sacando el ancho, haciendo todo lo humanamente posible, pero según Valverde solamente está operativo el 30% del personal médico, porque hay un grueso grupo que estaba en el grupo de riesgo y que por lo tanto se fueron a su casa. Entonces a esta gente que se está muriendo y que se está contagiando, les retumba en la cabeza las palabras, las declaraciones del ministro de Salud, y está generando malestar, está generando resentimiento y está provocando renuncias, y no precisamente en el gabinete como se rumoreó ayer. La PCM tuvo que salir a desmentir que 4 ministros estaban renunciando, entre ellos el ministro de Salud, Zamora. Y es que la situación entre el cuerpo médico no da para más. No da para más porque no se sienten respaldados por el ministro, pero además hay un desencuentro en la interpretación de las cifras, porque mientras el gobierno dice estamos llegando a una meseta y ya vamos a empezar el descenso de contagios, los médicos dicen no, los contagios siguen aumentando y los pacientes siguen llegando y no hay cómo atenderlos dignamente. Y están desesperados. Y entonces, ¿quiénes sí han renunciado? 6 médicos del Comité Consultivo de Expertos que asesora al Comando COVID. 6 han renunciado porque no se sienten representados por el ministro de Salud. Fernando Díaz nos cuenta esta crisis. Por consiguiente, doctora, usted debe conseguir hoy día, antes que ingrese el material para todos. Nos manda con este EPP, un EPP que es ridículo, que no nos ayuda para nada, nos está enfrentando como carne de cañón. El Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. La verdad es que no estamos llegando a ninguna meseta. Hemos visto videos que están colocando en las redes sociales, reuniones por el Día de la Madre, personas sin mascarillas, bailando, lo que quiere decir que no hemos podido poder transmitir la información suficiente para incrementar la percepción de riesgo en la población. El gremio médico le ha perdido la confianza. Y los médicos nos hemos sentido, en general hablo por los médicos, maltratados por esa frase, una frase pues incorrecta, para decirlo, que nos afecta la moral, ¿no? Lleva casi 2 meses en el cargo y acaba de pasar no por un respirador mecánico de esos que tanta falta hacen ahora. Y doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en este momento tan difícil el ministro de Salud. Así que ratificamos la confianza en él. Sino por un resucitador presidencial que le ha devuelto la vida. El ministro de Salud ha pasado de la bronquitis aguda con sus colegas a la unidad de cuidados intensivos en el momento más difícil de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Cuando pasan cosas en la gestión de un problema, las estructuras no son las culpables, los protocolos tampoco. Son las personas con nombre y apellido las que fallan. ¡Somos 5, ministro! En solo una semana la gestión de Víctor Zamora tuvo todos los síntomas de la pandemia que ya ha dejado 92.273 contagiados y más de 2.600 muertos en el país. Ser ministro de Salud hoy en día, en medio de esta crisis sanitaria, no es fácil. Yo no creo que haya nadie que pueda pasar por el examen de ser ministro de Salud en esta época y no salir magullado. La fiebre alta se apoderó de los mercados populares. El mal de cuerpo invadió a las regiones y la falta de oxígeno
puso a los médicos y enfermeras del hospital Unanue a punto de tirar la toalla y abandonar el servicio de emergencia. Más aún, cuando el ministro lanzara una frase poco feliz, restándole valor a esa primera línea del batallón anti-COVID. Esa frase hirió al gremio médico. Y él podría sido decir, bueno, me equivoqué. ¿Quién no se equivoca? Yo me he equivocado. Y él, por lo menos los médicos, habrían entendido en medio de la crisis, el estrés, porque ¿quién no se equivoca, no? Que el gremio médico se ha sentido afectado. El reconocido infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, ha pedido la renuncia de Zamora y es uno de los 6 médicos que se han apartado del comité de expertos que desde el comienzo de la crisis asesoraron a un gobierno que, según Maguiña, solo sigue los consejos del llamado Grupo Prospectiva, creado por Zamora. El ministro tiene sus asesores y tiene ahora 3 comités: el de expertos, el comando y el de prospectiva. Entonces, quien decide es el ministro con asesores. Muchos guías y nosotros no han hecho caso. Eso del guante, por ejemplo, ellos lo deciden. Llevamos 63 días de aislamiento. La curva de contagios ha ido cuesta arriba en una escala trepidante y la respuesta de la autoridad se ha dirigido durante casi 2 meses hacia la irresponsabilidad de la gente. Hay cosas que no están funcionando y no están funcionando porque hay en este momento una desesperación de la gente por ganarse el pan de cada día. Y no se le puede culpar tampoco a un padre de familia tener que salir a la calle a vender lo que sea para ganarse 5 soles con que llevar algo a su casa. Es comprensible. Es verdad que hay muchos que no respetan la cuarentena ni cumplen las normas de higiene, pero han sido también las malas decisiones del gobierno, las marchas y contramarchas, las que han llevado al colapso del sistema, pese a que el Perú fue uno de los primeros países en tomar acciones. En una semana hemos tenido signos en diferentes disposiciones, lo cual muestra, 1, que los equipos están agotados, 2, que hay un problema serio en la conducción, y 3, que las líneas de comando están en zigzag. Hagamos un poco de memoria. El virus de Wuhan llegó al Perú un 6 de marzo con el llamado paciente cero. En ese entonces, Elizabeth Inostroza era la ministra del sector y el Perú tardó 16 días en cerrar aeropuertos y fronteras. Para el 20 de marzo teníamos ya 230 contagiados y habían fallecido apenas 4 personas. Este escenario le costó el puesto a la exministra. Hemos creído conveniente agradecerle su trabajo y su entrega, pero también una evaluación rigurosa de los acontecimientos nos obliga a tomar la decisión de que la reemplace otro profesional. ¿Por qué sale Inostroza? Porque no tenía capacidad de gestión, no conocía. Fue un error, nuevamente un error de buscar buenos generales. O sea, ella no conocía, tío. Buena persona, pero no conocía el sector. Aquella fue la primera crisis ministerial que el gobierno parchó con el nombramiento de Víctor Zamora Mejía, médico con 25 años de experiencia en salud pública. Zamora es un gran teórico, que ha trabajado en gestiones, ha trabajado en programas internacionales de tipo USAID, un consultor estuvo una vez nomás en San Martín, pero es un tipo que es más de escritorio. Con Zamora comenzaría la era de la dichosa curva y la polémica compra de las pruebas rápidas en lugar de las moleculares. El 1 de abril se creó el Comando COVID al mando de Pilar Macetti y el 28 de ese mismo mes, Loreto ya tenía 827 contagiados. Ciro Maguiña advirtió el colapso. Está con Pilar Macetti y él, los dos, le preguntan. En la televisión. En la televisión dicen, el doctor Maguiña ha dicho que Loreto ha colapsado. Y dice, no ha colapsado, seguimos luchando, sí. Un poco desmintiendo. Y la realidad era otra. Pasaron unos días, tuvo quiriquitos, casi le pegan. Y luego viene el tema de las muertes de los médicos por falta de oxígeno. Según Maguiña, buena parte de las decisiones recaen en el llamado Grupo Prospectiva, integrado por matemáticos, médicos y economistas como Farid Matuk, creadores de la cuestionada medida de la salida alterna
entre hombres y mujeres que tampoco funcionó. Eso es un invento de Zamora. O sea, él se basaba en mi grupo Prospectiva y mira las metí patas del famoso martillazo, ¿te recuerdas, no? Que queda en la historia famosa. Entonces yo salí y decir que es un error porque había aparte subregistro, las curvas que manejaban no conocían la realidad sanitaria. Es verdad que no hay un manual anti-COVID, que todos los gobernantes del mundo se han equivocado y hemos vivido al ritmo del ensayo-error. No hay sistema de salud que resista el embate de este virus. Vayan a cualquier país del mundo. Canadá tiene un excelente sistema de salud. Inglaterra tiene un excelente sistema de salud. España también. Resultado final, sus sistemas de salud están en crisis. Marco Loret de Mola es matemático e investigador que a diario cuelga en YouTube videos donde analiza didácticamente la evolución de la curva y las probabilidades de contagio. Pandemia explicada con manzanitas. Vamos a utilizar el cuadro del Estado donde nos informan sobre 6 mercados. El promedio de los que encontraron infectados en esos 6 mercados es 60%. 6 de cada 10. Vamos a meter entonces 10 bolitas. Las rojas van a ser los infectados. Las verdes van a ser los que no están infectados. 6 infectados, 4 que no están infectados. Estoy caminando, ping, ¿no? Me subo a la scooter. Ajá. ¿Estará infectado? ¿No estará infectado? Miren lo cerca que estamos del virus. Sin mirar a... infectado. Segunda persona que me encuentro. No está infectado. Uf. Tercera persona que me encuentro. Sí está infectado. Dios. Dios. Me he encontrado con 3 personas. 2 están infectados. Así de peligroso es. Apoyar la política sanitaria únicamente en el aislamiento no es lo óptimo. Se necesita también un correcto uso de las pruebas rápidas, el seguimiento de los contagiados asintomáticos y la protección del personal de salud. Una pandemia en general no es una sola epidemia, digamos, que transcurre. Es la suma de epidemias locales, de brotes locales en cada lugar, y cada departamento, cada provincia tiene que estar preparada en todas las áreas para hacer una buena vigilancia, preparado para atender a los pacientes, para poder comunicarse con la población. El doctor Luis Suárez es para muchos el mejor epidemiólogo del país. Trabajó en la epidemia del cólera, en la llegada de la gripe aviar y de la H1N1, pero no fue convocado el equipo de expertos. Desde fuera, Suárez lanza la alerta de lo que se viene. Después de los grandes núcleos urbanos, se extiende hacia otras poblaciones y va a llegar a poblaciones rurales más alejadas. Tenemos que estar preparados para detectar el curso de la epidemia y poder ayudar a responder a las provincias, a los distritos, a los lugares más alejados cuando les llegue la enfermedad. En Lambayeque ya van 50 médicos y 75 enfermeras contagiadas. Y en Iquitos se contabilizan ya más de 1000 muertos. Lo real es ahorita que hay gente enferma en sus casas, que hay gente que se está muriendo en sus casas, que hay gente que está todavía en los hospitales, y la cantidad de médicos tanto en el hospital regional como en el salud es insuficiente. Por eso que hemos apelado a la ayuda internacional, a la solidaridad internacional, para que se permita el ingreso de médicos de otras repúblicas hermanas y puedan apoyar acá a los médicos de Loreto, que estamos diezmados tanto por la enfermedad como por las muertes, ¿no? Sin embargo, el presidente Vizcarra, en tono optimista, ha empleado la palabra meseta para graficar el momento en el que estamos. El Perú llegó al tope, a la cima. La idea de la meseta es plano. Plano. 0 grados. Eso es una meseta. También mientras que haya un poquito de levante no se llama meseta. Una meseta no es lo mismo que una curva alta y picuda, sino más bien chata pero prolongada en el tiempo. Para conseguirla, según expertos, se deben realizar la misma cantidad de pruebas todos los días. Primero, la cantidad de pruebas tiene que ser constante. El día domingo se hicieron 10.000, el día lunes 7.000. Eso ya nos malogra cualquier pronóstico, ¿no? Ahora, en los últimos 2 días ya recuperamos, estamos en 20.000. Pero acá es el punto 1 que te decía. Analizar de las pruebas cuántas están saliendo como nuevo registro.
Esta semana se rompió el récord de contagios diarios, más de 4.200 nuevos infectados por COVID-19 en un solo día. ¿Síntomas ya de la enfermedad? Solamente no huelo y a veces me duele la cabeza. ¿Desde qué hora está aquí? Hace como 1 hora y media por lo menos. ¿Y cómo ve la atención? Muy lenta, demasiado lenta. Uno está acá media delicada y... ¿Qué síntomas tiene? Demasiado lenta, dolor de espalda, un poco de tos. El jueves hubo un plantón de enfermeras en el hospital Unanue y protesta en el 2 de mayo por el retiro de unos ventiladores mecánicos que fueron llevados a otros sanatorios. Por consiguiente, los 11 ventiladores adicionales a los 45 que se han mencionado no estaban en uso. De acuerdo a las atribuciones que le corresponden al comando, nuestro comando ya ha desplazado cerca de 33 equipos de ventilación asistida de diferentes instituciones de nuestro país. ¿Por qué los hemos desplazado? ¿Porque les queremos quitar sus ventiladores? No, ¿verdad? Hemos desplazado los equipos porque son necesarios en otros lugares, porque hay establecimientos que han tenido la fortuna de tener equipos que no necesariamente estaban usando. A estas alturas, los médicos ya no se guardan nada y enfilan baterías contra el ministro. No merecemos ese trato, merecemos algo mejor, por lo menos los EPPs para poder seguir enfrentando, porque esto tiene para rato. Estamos muy indignados, muy lastimados. Esto ha llegado hace 3 días y han llegado rotos, en malas condiciones. Esto es casi igual que una mascarilla simple. Llevamos 2.200 fallecidos, que ya ni siquiera son cremados, como decía el protocolo de la OMS. Los muertos por COVID-19 se entregan en cajón lacrado con todo lo que usaron en vida. Palermo Chácara fue enterrado hasta con el celular. Al menos eso creyó su hija Jocelyn. El día martes que hemos venido a recoger su cuerpo, porque lo hemos enterrado, nosotros por casualidad llamamos a su número de mi papá, a su celular, y nos contestó un señor diciéndonos, aló, nosotros pensamos que mi papá estaba vivo. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono supuestamente aquí está adentro el celular timbra el celular. O sea, timbra el teléfono. Timbra el teléfono. O existe una conexión telefónica con el más allá, o es que alguien en el hospital se pasó de vivo y se quedó con el celular del difunto. Si ellos dicen que el celular está en el cajón que hemos enterrado en Mafre, ¿por qué después que nos entregaron el cuerpo hemos enterrado cuando está una persona? O sea, ¿Y han entrado a sus redes? Y han entrado a sus redes. O sea, de magia no es. O sea, alguien tiene el celular. Comunicación clara y directa hacia la gente es lo que debe hacer el Ejecutivo. No es bueno dorar la píldora, como tampoco es prudente hacer leña del árbol caído. El problema yo creo que no es el cambio de ministro, sino es el poder ayudar a todos los gobiernos regionales a que se organicen de la mejor manera, de brindar mayor comunicación a la población, afinar los mensajes de cómo protegerse, usar estrategias de marketing en salud pública. La pandemia en el Perú nos sigue revelando su rostro más letal. Pese a quien le pese, Víctor Zamora es todavía el ministro de Salud de un país que le exige la verdad antes que el optimismo de quien sabe que va perdiendo la guerra.